Bienvenidos a Conversando con mi pastor. Este sería el episodio número 11 y estamos como siempre con el querido pastor Héctor Rocha. Hoy concluimos una serie de 3 participantes del llamamiento celestial, hablando acerca del honor, el privilegio de participar con el Señor de una forma muy práctica de su obra en la tierra. ¿Y cómo estáis por allí, querido Héctor? Un abrazo muy, muy fuerte. Estaba viendo que estaban algunos pronósticos de una fuerte ola de calor ahí en España y que estaba por afectar ahí también, pues no tanto en la parte sur, ¿no? Pero sí una buena cantidad de sol intenso. Pues aquí estamos por las mismas, ¿no? Tenemos alrededor de... le decía a Tere que se pusiera alguna chalinita, algún abrigo, porque iba a estar como a 38.5, ¿no? Iba a haber un descenso de temperatura, un pequeño frente frío que bajaba de 41 como a 38.5, ¿no? Entonces le dije, mira, mi amor, mejor ponte un suéter, ponte un saquito, ¿verdad? Porque para ti va a estar frío este asunto. Aquí estamos también por Murcia, rozando los 35 y a veces más. Y eso que acabamos de empezar, como aquel que dice el verano, bueno, ni oficialmente el verano, estamos a principios de junio, pero ya se nota, tienes que estar cerca de un ventilador, de un abanico, de un aire acondicionado, te mueres. Las noches esas calurosas son a veces de dar vuelta y vuelta, de pegarte Ahí, más de una ducha. bueno, ese es uno de los problemas también aquí. Sabes que a mí nunca me había tocado en mi vida ver realmente las presas vacías. Hay una problemática muy seria de agua. De hecho, en este momento, pues hay una cuestión de pues racionar fuertemente el agua, y nada más se tiene agua en las casas de 4 a 10 de la mañana. El resto del día no hay agua. Hay colonias que han tenido mucho problema. El agua no ha llegado por alguna razón, creemos también que puede ser alguna situación de errores de trasvases. Y bueno, a mí en mi vida me ha tocado ver las presas tan secas, ¿verdad? Algunas con el 10%, algunas con el 15%, una que anda ahí con el 50%, pero estamos hablando de una ciudad prácticamente de 5,5 millones de habitantes. Entonces el problema es intenso, el problema es fuerte, y pues ha sido una interesante disertación en cómo se puede solucionar tal problema. Entonces, pues es interesante. Algún día hablaremos un poquito ahí de cómo Dios da las aguas y cómo Dios también usa las aguas para mandarnos ciertos mensajes. Yo he estado 2 días, he estado mudándome 2 días sin agua. Bueno, un día y medio con solamente fría y luego cortados sin agua y un par de días. Ahí te das cuenta de qué difícil es, ¿no? Qué privilegio tener agua potable. Y el fontanero del edificio me dice a las 6 de la tarde, me dice, ya es nuestro turno y volvemos mañana y seguimos intentando arreglarte esto. Digo, pues nada, nosotros nos vamos esta noche a un hotel, los 6, y ya le paso a tu jefe la facturita porque no puedo mantener a mi familia más tiempo así. Ven y ayúdame, por favor. Y efectivamente ahí con un poquito de mano derecha me trajo otra vez, arregló los problemas, las averías y pudimos tener agua, pero pensaba, Señor, gracias por el agua. No te das cuenta de el privilegio que tenemos a la hora de ducharnos y todo lo demás hasta que tienes una avería o una sequía tan
Pues vamos a orar que Dios sane la tierra, que se abran los cielos para el norte de México. ¿Y ese es un problema generalizado solamente en la zona de Monterrey? No, es que el área noroeste, que es la nuestra, bueno, noreste, eh, es realmente una cuestión ahí que se ha acrecentado también por el tamaño de la ciudad. La ciudad se ha transformado, ha pasado de ser solamente una ciudad horizontal a ser una ciudad vertical, pero la cantidad de gente es impresionante que ya se mueve en esta ciudad. Y bueno, pues muchas ocasiones no se prevé, no se pronostica adecuadamente un crecimiento. Y bueno, también ahí no podemos negar que, tú sabes, Brasil en estos días pasados ha tenido una serie de tormentas que creo, estaba escuchando por ahí algo así como de 100 muertes, ¿no? Por lo que son las avenidas de agua y la cantidad de agua. Y pues ese famoso niño y esa famosa niña están haciendo sus efectos, ¿no? Creo que el hombre seguimos alterando. Dios va a seguir siendo fiel, porque Él dijo que iba a mandar, siempre habrá un verano, siempre habrá una primavera, siempre habrá un invierno, siempre habrá un otoño, ¿verdad? Son cosas que Dios ha previsto de esa manera, pero no podemos negar también que hay una responsabilidad nuestra en pues, el mal uso, la tala de árboles, pues tantas cosas que hemos hecho incorrectas en el sentido de contaminar la tierra. Pero creo que la tierra se contamina más con nuestros pensamientos contaminados y con nuestras malas actitudes. Por eso creo que el agua tiene algunos efectos conforme Dios extiende y reparte, como dice que Él extiende su mano y da un repartimiento de aguas también para enseñarnos, ¿no? Así como también inclina el corazón de los reyes, inclina también las nubes, las aguas, ¿verdad? Para que el hombre aprenda, ¿no? Aprenda y entendamos. Un día hablaremos un poquito más de esa dieta básica de Dios. La dieta básica de Dios para mí tiene cinco básicos. Agua, pan, vino. Ahorita se me fue uno así de primera instancia. Y Aceite, obviamente, ¿no? perdón. Aceite. Bueno, el aceite pues, es uno de ellos, pero básico, tú no puedes vivir sin que ello exista. Y uno de esos elementos fundamentales es el agua. Definitivamente el pan que invita a procesos, el pan que invita Mm. a, pues a todo aquello que que es el alimento, ya sea de trigo, ya sea de maíz, es un pan, ¿verdad? Me falta uno, ahorita se me fue, este que es, digo, para mí clave. Y obviamente uno de ellos, el vino es importante también, es una cuestión que es ese proceso natural, casi de inmediato, pues podemos encontrar en las vides, en los pámpanos, ¿verdad? Un fruto sumamente interesante que también en su proceso, en su degeneración, pues se constituye en ese famoso mosto, ¿verdad? Del jugo, del zumo, al mosto, al vino, ¿verdad? Y bueno, para mí el otro es, no salgamos a la vida sin comer el cordero. Amén. Esos son, insisto, la dieta es muy amplia. En algún momento vendrá a mi mente cuál es la otra, me falta una, estoy seguro. Pero insisto, más allá de las variedades que pueda haber, esos cinco elementos son fundamentales y de eso se derivan muchas más cosas. Entonces el agua es toda una... La miel no es la miel. No, fíjate que no. Yo no recuerdo, pero ya ahorita en un rato me acuerdo por qué lo manejo así. Hay una razón de Tenemos que pero tratarlo en un conversando, en otro, en sí, otro. definitivamente en el próximo que esté por ahí. Sí, señor, sí, señor. Pues aquí estamos con el reto de ser participantes de Dios,
y, y bueno, pidiéndole que nos halle, como dice en 2 de Timoteo, enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Útiles en sus manos. Y de eso estamos aprendiendo con la ayuda de la palabra, pero también en la gracia de abordarla como Dios te ha dado. Así ¿por dónde comenzar hoy, Héctor? Bueno, primeramente por aclarar el punto de cuál era el otro elemento. Es eso que multiplicó Jesús, los peces. Los Los peces. peces. O sea, si tú te das cuenta, Claro, muy frecuentemente Jesús utilizaba estos dos elementos, panes y peces. Panes y peces. combinados. Cuando él habla acerca de si su hijo le pide pan, si su hijo le pide un pez, o sea, son elementos muy fundamentales en la multiplicación, en los encuentros. Panes, peces, agua, pan, agua, ¿verdad? Vino y el cordero. Tiene un significado, un simbolismo muy especial, y bueno, pues el agua es esencial, el agua es esencial. Así es. Creo que 3 días podemos pasar sin agua, sin comer más, pero ah, sin beber más de 3 días. Puedes aguantar quizás más sin agua, ¿no? Pero el deterioro es casi inmediato, empieza un problema de funciones, ¿verdad? Sí puedes resistir sin agua. Sin comer puedes aguantar muchísimo más, y más algunos que tenemos ciertas reservas, abundantes reservas ahí en la parte estomacal, ¿no? Pero el agua sí es vital, es parte de nuestra sangre, es parte de nuestra sangre. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, en estos días de calor es como que tienes que tener siempre el agua a mano porque de repente parece que te secas, que te damos gracias a Dios y bueno, nosotros hemos sufrido periodos así de sequía también fuertes, pero últimamente ha llovido bastante, hemos tenido un buen tiempo de lluvias y también en el caso de España, en el caso de nuestra región, aquí ves la falta a veces de solidaridad, se lucha por un trasvase porque en unos lugares sobra el agua y llega en abundancia hasta los mares y fíjate, unas regiones no comparten con otras, parece una locura, ¿no? Pero así es. Aquí sucede lo mismo, que el hombre sigue siendo el problema. Sí, sí, sí. El hombre seguimos siendo el problema en todos los sentidos. ¿Te parece si iniciamos un poquito hablando de un hombre? Sí, Hablando de un hombre. tenemos Primero sed, tenemos sed. vamos a entrar directamente. Mira, nuevamente yéndome hacia lo que es, como referencia, Hebreos 6:1, cuando hablábamos de los rudimentos, esa que sería la palabra del comienzo. El escritor ahí hace referencia a la importancia de ir más allá. De hecho, dice, por tanto, capítulo 6, versículo 1 de Hebreos, dice, dejando ya la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Me tocó más bien hace algunos años atrás estar en una congregación que me han invitado a compartir. Y bueno, yo creo que esto sería hace como unos 15 años, ¿no? Y cuando llego a esta congregación, que por cierto estaba aquí retirada, en la misma ciudad de Monterrey, pero en un barrio lejano, al momento de que ya estoy por ahí un poquitito tarde, ¿verdad? 5 minutos para mí es sumamente tarde. Y bueno, llegué, y cuando me he sentado ahí en la reunión, antes de que me dieran el lugar, me trasladaron, estos bellos hermanos me trasladaron 35 años atrás. ¿A qué me refiero? A que
pues bueno, esta era una iglesia pentecostal, ¿verdad? Tradicional de muchos años. El pastor es un buen amigo mío. Pero yo me senté y empecé a escuchar la cadena de coritos y un montón de otros cantos más, y dije, madre mía, esta gente quiere que me acuerde de hace 35 años. Pues todo me lo sabía, o sea, definitivamente, no era Decía un viaje en el eh, tiempo, en la máquina del tiempo, ¿no? totalmente. Y bueno, ya por fin al final tocaron unas dos o tres por ahí un poquito más actuales, y pero ese primer espacio fue para mí no malo, porque me trae bellos recuerdos, pero me doy cuenta que quizás la enseñanza, que quizás el mensaje, que no cambia, por cierto, el mensaje no cambia, me refiero en su esencia, pero yo creo que hay sí cosas que debemos profundizar un poquito más allá. Alguien dijo alguna ocasión que nosotros somos tan profundos en un mar de 30 centímetros, ¿no? O sea, muy, muy pobres en nuestra profundidad. Pero bueno, disfruté, obviamente, la palabra que yo compartí. Pues no sé, honestamente, qué pude haber llevado ahí, porque no estaban en esa dimensión de querer aprender, estaban tan a gusto con lo que estaban viviendo. Y hace unos días, por aquí, que por cierto, algún día me gustaría platicar un poquito de cuál fue nuestra experiencia de inicio en el Espíritu Santo. Y eso sucedió en la iglesia metodista, ¿verdad? Una iglesia que, nomás así para mencionar un poquito algunas cosas, ahí no se enseñó acerca del bautismo del Espíritu Santo, no se hablaba acerca del Espíritu Santo, no hubo una campaña, no hubo un visitante, no hubo nada más que Dios bautizando gente con el Espíritu Santo. O sea, tan sencillo como es. En su soberanía, así como hablábamos ahorita de las aguas, en su deseo, en su gracia, en su favor, en su misericordia, fue y bautizó. Ahorita podemos utilizar muchos términos para explicar lo que pasó, pero te hablo hace prácticamente 50 años, y éramos unos perfectos ignorantes en ese sentido. Y Dios tuvo misericordia de gente ignorante en aquella época. Yo un joven de 17 años, 18 años, y pues bueno, tampoco, insisto, en ese lugar se enseñaba, se hablaba acerca de esto. Y Dios en su misericordia, pues insisto, Él nos bautizó y nos hizo pasar por experiencias maravillosas. Pero precisamente nos reunimos, y algunos de ellos, de los que fuimos parte de ese tiempo. Y vuelvo al comentario de esta otra congregación. Te hablo del metodismo y te hablaba de una iglesia pentecostal, con mucho respeto para ambas, son parte de mi vida. Pero se hablaba exactamente lo mismo. Y ahora, con estos ahora ya no jóvenes, sino que ahora aquellos que éramos de 18 años ahora tienen 67 y 70 y 60, o sea, y escuchaba parte de las pláticas y de las experiencias, y yo decía, otra vez, me están metiendo, como tú adecuadamente lo dijiste, en una cápsula del tiempo, y me están mandando muy atrás. O sea, yo creo que hay cosas que son, que no pueden cambiar. Estoy de acuerdo en que hay cosas que no pueden tener una diferente manera de presentarse. Y a lo mejor estoy aquí hablando un poquito de algo que hablaremos más adelante. Tú date cuenta el mensaje, por ejemplo, de un Esdras, te das cuenta del mensaje de algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Te vas al Nuevo Testamento y podemos escuchar un mensaje de Pablo, un mensaje de Esteban, un mensaje del mismo Pedro. Y ellos frecuentemente en lo que está registrado, tú ves que hacen memoria de las maravillas que Dios hizo al sacarlos de Egipto y al pasarlos por el desierto. Quizás por ahí alguna cosa más, ¿verdad? No hablan de la creación, sino que hablan de las formas como Dios los sacó de Egipto y cómo Dios los pasó por el desierto, cómo Dios se manifestó en el desierto, cómo Dios empezó a darle la tierra prometida, todo ese tipo de detalles.
Sí. En el caso siempre hacen referencia a ello, hablando de esto como una maravilla de Dios. Sí. Hablando de esto como una maravilla. Y creo que son maravillas. Maravillas que, bueno, todavía nosotros hasta también seguimos cantando, ¿verdad? Echó a la mar los carros de Faraón y todo ese tipo de cosas. Porque son maravillas, o sea, no podemos negar que son maravillas, pero permíteme usar esta expresión, pero contamos pocas maravillas de Dios. O sea, siempre hacemos referencia a cosas que son realmente algo que refleja su grandeza, algo muy portentoso, algo donde su brazo extendido produjo cosas pues que están hasta ilógicas, ¿no? Que no son tan sencillas de poder explicar, ¿no? Y bueno, la experiencia allá en el monte hacía que el mismo pueblo judío se retirara, ¿verdad? O sea, porque al oír los truenos y ver el fuego y escuchar no era sencillo. Pero insisto, hacen una referencia a cosas pues que están registradas, que obviamente sucedieron, pero permíteme decir que como que la memoria es muy corta y habla de pocas cosas de grande relevancia. Y no es malo, o sea, estoy diciendo, Pablo lo utilizó, Pedro lo utilizó, Esteban, por mencionar algunos por ahí de los que nos registran, los testimonios de ellos siempre hablan de lo mismo, de cómo Dios hizo eso. Insisto, algunos con mayores detalles, creo que el libro de los Salmos nos habla muchísimo de estos diferentes momentos de las proezas de Dios, ¿no? Pero déjame decirte, creo que la iglesia el día de hoy tiene que aprender a contar algo más allá, entendiendo una tipología más allá de lo que pasó en el pueblo de Israel. Por ejemplo, acerca de la vida, de la resurrección, acerca del bautismo del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, como maravillas, me permite usar el término, modernas, nuevas. Pudiéramos hacer referencia como el mundo lo hace, ¿verdad? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues sí, hubo muchas preciosas maravillas en el pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel, pero hoy en día hay nuevas maravillas de Dios que el pueblo de Israel, y lamentablemente muchos de ellos todavía ni siquiera creen. No creen en la venida del Mesías, me refiero, no creen en Jesús, no creen algunos ni siquiera en la resurrección, me refiero en el caso de saduceos. Nosotros estamos hablando de resurrección, nosotros estamos hablando de volver a nacer, nosotros estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, nosotros estamos hablando de la vida que está en Jesús. La ocasión anterior tú hiciste una referencia de lo que sucedió cuando al momento de que el costado de Jesús es atravesado por la lanza y que agua y sangre salen, el nacimiento de una iglesia. Eso no lo vemos como una maravilla y lamentablemente no lo sabemos contar. No sabemos contarlo. Y estas maravillas, permíteme usar el término, de el mundo actual, del tiempo presente, rebasan en mucho las maravillas del concepto, ¿verdad?, de liberación física de Israel. Claro. De pasar por el desierto en una manera física. Aquí estamos entrando en un término realmente profundo de espiritual, ¿verdad? Y creo que tenemos que hablar de eso. Creo que tenemos que hablar de las maravillas desde la perspectiva de lo que el cielo está haciendo hoy. Insisto, Pablo, Pedro, Esteban hacen referencia porque eso era su cultura. La pregunta es, nosotros como gentiles, en algunos momentos como gente nacida de nuevo, en alguna forma, hubo gente, hablando de los gentiles, que se reunían en las sinagogas y que no se les obligó a circuncidarse. Eso se les podía llamar, estaban en la sinagoga, pero como en el sector temerosos de Dios, o sea, gente que le creía a Dios, pero que no estaba circuncidada. Entonces, todavía creo que nos falta reconocer sus maravillas, hablar de sus testimonios. Sí, fue maravilloso lo que pasó en el sentido de abrir el mar y que el pueblo pasara en seco. Sí, fue maravilloso lo que Dios hizo en el desierto. Pero por cierto, el pueblo que en forma general, los viejos murieron en el desierto porque nunca entendieron sus maravillas, porque nunca comprendieron sus maravillas. Y aparte de eso, como dice el salmista, Dios estuvo
molesto, enfadado, enojado con ese pueblo por 40 años, lleno de maravillas, pero Dios enojado. Entonces, el hecho de que exista maravillas y milagros no significa que Dios está complacido. Y Dios ha hecho algo maravilloso en nuestros tiempos. Ojalá, y creo que es a lo que se refiere aquí el apóstol, que dice, dejando la palabra fundamental, esta parte que es esencial, estos rudimentos de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, no es incorrecto, de la enseñanza de Cristo. Pero es importante que vayamos adelante a la perfección, que entremos quizás, y yo aquí me atrevo a decir, a reconocer el maravilloso tiempo que estamos viviendo, la responsabilidad de estar en la gracia, la bendición obviamente de la gracia, de su gracia sobre gracia, de la abundante gracia, de su fidelidad, de estas verdades reveladas, del nacimiento del Mesías, el ungido. Mi hermano, mis hermanos, que creo que tenemos que ser dentro de esa, reconocer al Señor como haber sido bienaventurados, que Él nos ha dado tantas cosas bellas, nuestra responsabilidad de ir hacia algo más, hacia esa perfección, pues agradecidos y siempre, pues de la mano de nuestro buen Dios. Y Dios siempre está haciendo cosas nuevas, ¿no? Él tiene un aceite fresco, Él tiene un vino nuevo. Y me ministra mucho lo que dice Juan al final de su evangelio, que dice, ha contado, yo que el evangelio de Juan viene a completar, a añadir, a sumar a los sinópticos, pero él mismo acaba diciendo y dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, ¿no? Qué forma de terminar el evangelio, como diciendo, o sea, ha sido una vida tan maravillosa, ha sido una vida tan rica, tan abundante, que hemos escrito algunas de las cosas, las más importantes, pero podríamos escribir tantos libros que no cabrían en el mundo, porque es Dios hecho hombre, ni más ni menos, y además dándonos a nosotros algo que dice en Juan 10, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. O sea, algo de lo maravilloso suyo tenemos que experimentar nosotros también y poderlo contar como las maravillas de Dios actuales. Como dice Pedro, como habiendo, ellos lo decían en una manera física, ¿verdad? Como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, precisamente, revelarnos. Hoy escribí algo por ahí, que bueno, luego lo subiré por ahí, como esas quotes que me gusta enviar. Yo le puse de esta manera: frecuentemente la incredulidad en mi fe necesita un empujón de realidades. Frecuentemente la incredulidad de mi fe necesita un empujón de realidades. Esto es algo que, insisto, no es tan sencillo creer. Pues tenemos que reconocerlo. Y por ello, por ejemplo, un Jesús se presentó resucitado a sus discípulos, porque era difícil para ellos creer la resurrección. O sea, Jesús estuvo todo ese periodo, 40 días, diciéndote, hey, aquí estoy. Y hasta le da chance a Tomás, tócame. Ese es el empujón, ¿no? Ese es el empujón. Yo necesito tener realidades por el Espíritu Santo, por revelación de la palabra, o por una parusia, ¿verdad? Por una aparición, ¿verdad? O sea, una cuestión así directamente donde pum, soy establecido. Es en ese momento cuando viene, para mí, yo le llamo estas máximas del evangelio, cuando un Tomás, una vez que tiene esta confrontación, dice, Señor mío y Dios mío. Esa es no, es una evidencia, yo soy testigo de eso. Pero bueno, cierro el punto nada más mencionando algo que te decía la vez pasada, la importancia de hablar de sus testimonios.
más que de nuestros testimonios. Yo soy un testigo de sus testimonios. Amén. Sus testimonios hablan de su grandeza, de su poder, de su excelsitud. Mis testimonios muchas veces hablan de mi falta de fe, de mi pobreza, de mi ignorancia en el conocimiento. O sea, bueno, muchas cosas por ahí que amplio el tema. El apóstol aquí hace referencia diciendo, pues bueno, ojalá dejen ya la parte básica, ¿verdad? Y vayan adelante a la perfección, ¿verdad? Y eso haremos, dice él mismo, si Dios lo permite. Y aquí dice en el versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, esta es gente que tiene revelación, no son los Illuminatis, ¿verdad? Esto no es el caso. Aunque esa gente pues, buscó en su manera de ser el proteger ciertas cosas, ciertas reliquias, el aún rescatar, ¿verdad?, la tierra prometida, todo en el sentido meramente terrenal. Pero bueno, aquí habla de gente iluminada, gente que tiene revelación, claro, gente que los ojos de su entendimiento han sido abiertos, gente que ha pasado, ¿verdad?, y que tiene un testimonio en su corazón, en su espíritu, en sus pensamientos de algo que Dios ha dicho, y que ellos han sido pues testigos de algo que ha cambiado su vida, que está normando su vida, que está trayendo nueva información relevante y que está recibiendo verdades que siguen golpeando y destruyendo sus antiguas verdades. O sea, las verdades de Dios destruyen mis verdades que no están establecidas sino solamente en conceptos, y nos trae sus preceptos para sacudir mis verdades que están mal fundamentadas. Y dice, bueno, esta gente, estos iluminados, yo le pongo de esta forma, son gente que ha gustado el don celestial. Gente que ha gustado el don celestial. Esto es bien importante. Me gustan este tipo de expresiones donde habla de gustar. Es como dice, gustar y ver que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que en él confía. Me gustan estos términos donde mis sentidos son llamados también a participar en la vida del Espíritu. Y dice por ahí, dice, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, dice, gustaron la buena palabra de Dios. Así como dice Proverbios, ¿no? O sea, así como el paladar prueba los alimentos, así el oído prueba la buena palabra. O sea, es gente que le gusta la palabra. Es gente que va a la congregación o que se expone a cierto tipo de enseñanza. Espero que esto ayude a aquellos que son inquietos en la palabra a ir más allá. No quiere decir que estemos más, sino somos retados de que vayamos más allá y que no nos estanquemos en lo que siempre pues ahí hemos pensado, y dejemos que la palabra siga siendo viva y eficaz y siga siendo pues efectiva en nuestras vidas. Dice, y no solamente gustaron la palabra buena de Dios, sino también gustaron de las virtudes, del poder del siglo venidero. Y estoy haciendo referencia a Hebreos capítulo número 6, versículo 4 y 5. Y en este aspecto, pues bueno, estoy planteando algo. Y me quiero concentrar en este primer espacio así que estamos platicando. Me refiero de este episodio, donde dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y yo te hice referencia hace un momento a esos hombres, a ese hombre que puede ser muy bueno, y ese hombre que puede ser en las manos, en las manos de Dios puede ser muy bueno, pero fuera de las manos de Dios, pues el hombre es complicado, es complejo. El hombre somos peligrosos, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Y aquí quiero hablar de partícipe del Espíritu Santo, y van a recordar muy rápido esa preciosa experiencia que habla otra vez de cosas muy prácticas de un hombre llamado Simeón. Y aquí me refiero a Lucas capítulo número 2, versículo 25, para ser muy puntual. Dice, había un hombre. Este Simeón tuvo una experiencia impresionante, hablando de esas realidades, ¿verdad? Y aquí hablo de ser partícipe del Espíritu Santo, partícipe. Y habla y dice, este hombre hombre justo, piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel.
algunas veces nosotros nos identificamos con Israel y seguimos esperando la consolación, ¿verdad? Cuando realmente la consolación ha llegado. Claro, falta una manifestación total, una manifestación plena, pero la consolación ha llegado. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío. O sea, el cielo nos ha traído consuelo, el cielo nos ha traído refugio, el cielo nos ha traído fortaleza, el cielo en nosotros ha traído cosas maravillosas, Amén. maravillosísimas. Entonces, este hombre esperaba la consolación, pero fíjate, dice, y este hombre Simeón dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Estoy leyendo Lucas 2:25. Entonces, bien importante, este hombre es partícipe del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está sobre él. O sea, no es algo, vamos a decir, de solamente una cuestión de un tipo, una expresión. No, el Espíritu en realidad estaba sobre él. Y este hombre está viviendo en esta experiencia, y eso que todavía el Espíritu Santo no venía. Sí, pero esa expresión, ¿no? Sobre, me habla de un hombre que vive bajo el gobierno, ¿no? Porque también Jesús, cuando se manifiesta, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y estar sobre nosotros, la cabeza está sobre el cuerpo, y en este sentido probablemente Simeón era un hombre gobernado por el Espíritu Santo, era un hombre que no tenía solamente una experiencia puntual, como podía venir sobre Sansón y darle fuerzas en X circunstancia para realizar una proeza, sino como un estilo de vida, de comunión, de búsqueda y de dejarse gobernar por el Espíritu Santo. En ese sentido puede ser hasta un adelantado a su tiempo, ¿no? Correcto, esa es la expresión. Este era un hombre adelantado en su tiempo. Ahora, lo que tú dices es correcto. La Biblia me dice que este hombre era justo y piadoso. O sea, esto es bien importante. Este era un hombre justo y piadoso. Yo he utilizado esto en una manera también hablando de justicia, de ser justo. Recordemos este planteamiento que yo lo he puesto de esta manera. Ser justificado es un regalo. Ser justo es una virtud. Ser justificado es un regalo. Ser justo es una virtud. Es algo que se incorporó en tu vida. Y esto es sumamente clave porque, por ejemplo, algunas veces nosotros, y en algunas enseñanzas por ahí que sí me preocupan, cuando la gente piensa que, como dice por ahí el salmista, los justos recibirán la tierra por heredad, piensan que son los justificados. Los justificados no van a recibir nada si no son justos. Ser justificado es un regalo. Ser justo es un desarrollo por haber caminado en la justicia. Otra promesa cuando dice la oración del justo puede mucho. No se refiere al justificado, se refiere a aquel que ha aprendido. Fíjate, por ejemplo, la justicia, cuando utilizamos los ordenadores, la justicia, tú lo pones allí en un párrafo y le das justificar, justify, le aplica la tecla en el ordenador y te acota, te limita, te pone en justicia. Te hace entrar en una dimensión de, pues sí, justificada en el Espíritu. O sea, ser justificado es un preciosísimo regalo. Pero si vamos a la perfección, el justo vivirá por su fe. Y vivir por fe es vivir por fe y para fe. La prueba más grande a nuestra fe es creer su palabra. La prueba más grande a nuestra fe, el reto más grande a mi fe es creer a su palabra. Amén. Entonces, este hombre era justo, definitivamente un adelantado a su tiempo. Y estaba ahí, el Espíritu estaba sobre él. Insisto, y tú sabes, ¿verdad? Este concepto del Espíritu Santo en forma, Jesús iba a mandar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual estaría con nosotros, en nosotros y con nosotros. Pero el punto aquí es que este hombre estaba ahí esperando y era parte de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Ahora no solamente eso,
Dice, versículo 26 del capítulo 2, y por el Espíritu Santo se le había revelado. O sea, no solamente el Espíritu estaba ahí, sino que el Espíritu Santo revela. Y a este hombre se le había revelado, en particular a este hombre, que él no vería muerte hasta que viera al Cristo, al Señor. Esto es sumamente importante. No vería muerte hasta antes de ver precisamente la consolación de Israel, lo que él estaba esperando. Por lo tanto, es sumamente importante el que nosotros esperemos la revelación, pero entendamos que la revelación, quizás como en un momento ahí el Señor le dice a Felipe, oye Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. ¿No te has dado cuenta, Felipe, que si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre? Si tú ves las obras, tienes que entender que yo no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de la gran oportunidad que tú tienes de relacionarte, de estar en comunión con el Padre, de aprovechar la puerta con el Padre. Y me dices, Felipe, muéstranos al Padre, pues como diciendo, pues no sé cómo lo puedes hacer, no sé cómo puedo mostrártelo a menos que mi Padre te lo revele directamente y que tú abras tu corazón para que entiendas lo que el Padre te está mostrando a través de lo que yo estoy haciendo, las señales, los prodigios, que no es para que te quedes ahí, sino para que en un momento sepas que soy enviado de Dios, ¿verdad? Es lo que decía Nicodemo. Sabemos que has sido enviado de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si no fuera enviado del cielo. Bueno, muy bien, vamos adelante a la perfección. Nace de nuevo para que tengas la capacidad de ver cómo el Señor Dios manifestado ahora te revela al Padre que está en los cielos, una puerta abierta y un sacrificio que te va a permitir ahora en un tiempo más adelante y el Espíritu Santo entrar en una dimensión diferente. O sea, esto implica la revelación del Espíritu Santo, es para hombres maduros, para hombres que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. No solamente esto pasaba, no solamente esto. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo ahora le había revelado y estaba en un tiempo y que le dijo algo bien sumamente importante. No vería la muerte. No vería la muerte hasta que él pudiera ver al Cristo, al Señor. No vería la muerte. Y aquí estamos hablando de algo que es... él posteriormente, bueno, ahorita voy a volver a este punto. Y dice la palabra en el versículo número 27 del capítulo 2. Dice, y movido por el Espíritu. Y movido por el Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu hizo más allá? Yo no sé si este hombre tuvo una experiencia emocional, epidérmica, me refiero solamente en este sentido de emociones, ¿verdad? Y bueno, pasó más allá, ya dado que si él tuvo una experiencia así en el Espíritu, pues el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu le reveló y ahora ese Espíritu lo mueve a un momento específico, a un tiempo específico, a un tiempo donde él iba a estar ahora pudiendo ver, tocar. Otra vez me gusta este tipo de expresiones, siervo, me gusta mucho este tipo de expresiones. Dice que llegaron por ahí José y María con aquel pequeño, ¿verdad? Con Jesús en bebé, ¿verdad? Y dice, él, Simeón, tomó el niño en sus brazos. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Esa es la consolación. No es algo subjetivo. Mi fe necesita tocar la salvación. Mis ojos necesitan ver ese niño. Mi olfato necesita percibir ese aroma de frescura de un bebé. Yo necesito ese tipo de experiencias. Y este hombre estaba ahí, dice, y bendijo a Dios y empezó a hablar cosas maravillosas de él, ¿verdad? Maravillosas, en cuanto a que iba a ser señal para caída y todo, bueno, muchas cosas por ahí. Pero lo importante aquí para mí, enfatizando esto, es ser partícipe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hasta la misma María, José, estaban escuchando lo que se decía, lo que este hombre decía acerca de ese bebé. Si ellas tenían ya cierto entendimiento, cierta revelación, Dios seguía diciéndole, este niño va a ser tremendo. O sea, este niño va a ser señal. Este niño va a producir caída de mucha gente y va a levantar a muchos. Este es una señal, o sea, y él lo está experimentando. Ahora, él mismo
Él mismo, cuando dice la palabra, y aquí es donde tenemos que entender que la vida está ligada al propósito. La vida está ligada al propósito. Dice que el Señor le había dicho que Él no vería la muerte hasta que viera con sus ojos la salvación de Israel, el Cristo. Y ahí está, ya un viejito, quizás los años pasaban, pero ahí está atado a una palabra, cosa totalmente diferente a la vida de Jesús. La vida de Jesús se cumplió la palabra a los 33 años, más o menos. O sea, uno puede decir, es que qué joven murió. Si hubiera quedado más tiempo, hubiera sido más útil, pues no hubiéramos acabado con todos los libros, ¿verdad? O sea, si hubiera acabado acabarían muchas cosas, pero no era el tiempo, el propósito se cumplió. A lo suyo vino, a lo suyo vino. Y eso se cumplió en 33 años. En este hombre es una palabra, de tal manera que cuando él puede experimentar esto como parte del Espíritu Santo, no solamente es una experiencia espiritual del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y este hombre es parte del Espíritu Santo. Y en ese momento ya termina este acontecimiento, ¿verdad? Este encuentro, y dice: ahora, déspota, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, en este sentido, déspota es una palabra fuerte, pero es una hegemonía, es una decisión del Supremo, es una decisión del más alto nivel de gobierno, es una decisión del mismo cielo, donde dice: tú no te mueres hasta que tengas una confirmación. Va bien, la evidencia de lo que te estamos diciendo. Tú vas a ser parte de esto, y ahora tú no te vas a morir. Y cuando lo veas, ya sabes que te vas a morir. Eso se llama presente, pasado y futuro. Un gobierno, al confesar esto, Simeón, déspotes, estaba reconociendo la autoridad absoluta de Dios en su vida, en el total de su vida. Y es prácticamente de los únicos lugares donde se utiliza la palabra así, cuando decimos esto es un gobierno despótico. Tenemos que entender que hay un momento donde la voluntad de Dios se va a hacer, te guste o no me guste, le entiendo o no le entienda, tarde o temprano el gobierno va a actuar, y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, les guste o no les guste, lo entiendan o no lo entiendan. Pero bueno, esas son cosas que el Señor ha puesto en sus tiempos y en sus momentos, ¿no? Bueno, eso es ser parte para mí. Ahora, fíjate, déjame aquí pues aclarar un poquito algunas cosas rápidamente. En algún momento yo platiqué acerca de lo que son los bautismos. Y estos bautismos, yo te vas a entender por qué voy a hacer este rumbo. De hecho, yo utilicé el bautismo en la palabra, pero realmente el bautismo en la palabra, si me voy a la forma etimológica, la palabra vamos a decir, en el particular de Efesios 5:26, por hacer alguna referencia a Efesios, habla de el lavamiento por la palabra. El lavamiento sí se deduce en una manera que puede ser un bautismo, una purificación, una ablución, ¿verdad? Como muchas veces también se utiliza, con la palabra y por la palabra. Pero en el sentido específico de bautismo, no se utiliza la palabra, se deduce, pero no en la misma forma sencilla, directa, de cuando dice, por ejemplo, que seremos bautizados en agua, en Espíritu Santo, en fuego. Ahí sí la palabra es exactamente la misma, que es sumersión o bautizo, ¿verdad? Y luego viene, ahora sí, déjame más para clarificar, los 7 bautismos. Estamos hablando de bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Y entrando ahora sí estrictamente en el concepto etimológico, viene el concepto de el bautismo en el nombre de Jesús, y también como lo utilizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo en su muerte, el bautismo en el Cristo, y que es el ungido, y en un momento el bautismo en el cuerpo. Voy a dar así las referencias muy rápido. En el nombre de Jesús puedes encontrar
por las referencias de Hechos cuando la gente fue bautizada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí se utilizaba ese concepto de bautizarles en ese nombre, porque algunos solamente habían sido bautizados en Juan. Y luego viene en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego viene en su muerte. Romanos capítulo número 6, cuando somos bautizados en su muerte, en una tipología, en todo ese sentido. En Cristo, en Gálatas 3:27, ¿verdad? Tú hiciste referencia en alguna ocasión a este pasaje, ¿no? Y finalmente en el cuerpo, 1 Corintios capítulo número 12, versículo 13. Esos son los 7 bautismos, ¿no? Y lo repito rápidamente: agua, Espíritu Santo, fuego. Estamos hablando en el nombre de Jesús, estamos hablando en su muerte, en el ungido y en el cuerpo. Ahí sí las palabras son estrictamente ligadas a la palabra bautismo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Perdón, Héctor, he oído el bautismo en fuego que se puede entender de diferentes formas, como persecución o sufrimiento, o también en bautismo en amor o en poder. ¿Tú cómo lo aplicas, el bautismo en fuego? Tres cosas muy sencillas. Eso es muy simple. Bautismo en fuego es fuego para mí, fuego en mí, fuego a través de mí. El primer bautismo en fuego es para mí, purificador. Yo soy purificado en fuego también. Fuego, ese es fuego para mí. Un fuego en mí, ese fuego que en algún momento, quizás como lo decía, creo que lo decía Jeremías, ¿no? Yo quise detenerme, pero no obstante, en mí había un fuego. Quise detenerlo y no pude. O sea, ese es el fuego purificador para mí, fuego en mí, que permanece, algo que me mueve más allá. Y número 3, es fuego a través de mí. Ellos serán como hojarasca y bueno, eso tiene que ser muy bien ligado a saber de qué espíritu somos, no como los brothers de los hijos del trueno, ¿no? Eso no sabían de qué espíritu eran. Date cuenta que haciendo cosas espirituales, Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque tiene que estar ligado precisamente a esa dimensión de estar sujeto al Espíritu, de vivir en el Espíritu, de entender los principios, de caminar en justicia. No es una situación de andar ahí y fuego para acá y fuego para allá. No, espérame, esas son cosas nada más de la religión, ¿verdad? O sea, son cosas extrañas. Son cosas, así lo dejamos para no meterme en problemas. Qué bueno, excelente. Pero estamos hablando de estos 7 bautismos que tienen que ver con participantes. Bueno, precisamente déjame ir a ese punto. Por ejemplo, si me voy directamente a lo que es la palabra, de lo que estamos hablando en esta terminología de ser partícipes del Espíritu Santo, dice, por ejemplo, Hechos capítulo número 3, versículo 14. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo. Esto es llegar a ser parte del ungido. El Cristo es el ungido, ese en el cual hay acuérdate, el primer Adán es una alma viviente. El segundo Adán es un espíritu vivificante. El primer Adán es un alma viviente. El segundo Adán es un espíritu vivificante. Entonces Jesús pasa del Hijo del Hombre, del siervo de Dios. Jesús pasa de todas estas expresiones maravillosas del Verbo encarnado. Jesús pasa hasta ser el Cristo, el ungido. No solamente en este aspecto el ungido es el Mesías, es aquel que va a ser el Cristo, es el que tiene toda autoridad. El Cristo es el que estará sobre todo dominio. Es el soberano de las naciones. Ser participantes de Cristo, no solamente, tienes esas cuestiones de revelación, pero también tú eres participante cuando tú y yo somos sumergidos en Él. ¿En dónde? En su nombre. En su nombre. Ese es algo, yo no sé si por allá en un momento esto tenga aplicación, porque algunas veces yo uso términos acá muy
muy latinos, ¿no? Pero hay un momento donde tú puedes ver que utilizan la sangre de Cristo en una manera, pues, pues otra vez como tipo fetichismo, ¿no? Acá decimos sangre de venado, ¿no? Que pase por un lado, o sea, eso dicen los ciertos sacrilegios por ahí, ¿no? O sea, sacrílegos por ahí, gente de fetichería, ¿no? O sea, la sangre de Jesús no es una cuestión de como otra vez, pues sí, de prácticas incorrectas. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, es nuestra protección. Y al ser bautizados en el nombre de Jesús, yo estoy sumergido en su nombre. Estoy protegido por una familia, por un padre. Soy incorporado en el Cristo, insisto, no en un alma viviente, sino en un espíritu vivificante. Yo soy hecho partícipe de Cristo. Yo soy hecho partícipe de ese Cristo. Soy hecho partícipe en su muerte. Yo soy hecho participante de Cristo, implica que estoy sumergido en Él, en ese cuerpo, en su muerte, en el ungido. Por eso utilicé los bautismos. O sea, no es una cuestión, bueno, así como está la evidencia de un bautismo en agua, de un Espíritu Santo, ahorita mencioné el caso del fuego. Bueno, aquí el punto, y es importante como el orden, en el fuego implica que Dios empieza a tratar con mi vida. Pero mi vida necesita definitivamente una protección. Al ser participante de Cristo, y ahora sí, sigo utilizando versículos que tú utilizaste, participantes de su naturaleza divina, y su naturaleza divina es ese Cristo ungido, es ese en el cual estaba sobre mí, está el Espíritu. Por eso tengo la capacidad del poder, llega a ser el poder. Hablando nuevamente del famoso Melquisedec, dice, el sacerdocio de Melquisedec no es un asunto como el sacerdocio judío, que estaba hecho conforme los hombres, y los hombres ahí tenían que estar en un momento presentando continuamente ofrendas. Era para alguien que se mostrase complacido, con empatía con los débiles, extraviados e ignorantes. Dice, pero ahora este es un nuevo sacerdocio. Al ser tú bautizado en el Cristo, en el ungido, estás siendo bautizado no en costumbres, no en religión, no en tradiciones, sino en el poder de una vida indestructible. Ahora, dice, esa savia de la cual nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero y vamos a dar sus frutos. Es bien importante esto, varón. Es bien importante para nosotros los hermanos, para la gente. El ser, los frutos que vamos a dar son los frutos de Él, no son mis frutos. Mis frutos, para que tengan eficacia, tienen que ser los frutos de Él. Yo pertenezco a la misma naturaleza de Él. Tengo la misma savia. Tengo que dar los mismos frutos. No son mis frutos, son mis frutos. Son mis frutos si estoy en esta relación de fructificar en Él. Por eso el proceso de sígueme, ven en busca de mí, aprende de mí, permanece en mí y vas a fructificar en mí. Y si tú fructificas en mí, tú vas a dar mis frutos, y los frutos van a ser frutos de justicia. Claro. O sea, pero yo soy ahora metido en el Cristo. Soy participante de Cristo, o sea, insisto, tiene muchas cosas bellas en su cuestión de semántica y verdad, y vamos así en el sentido poético, verdad, pero es una realidad. Yo fui sumergido en el nombre de Jesús. Yo fui sumergido vamos a decir, en su muerte para tener una nueva vida. Yo soy sumergido nada más y nada menos que en el ungido, en el Cristo, en Cristo. En Cristo. Eso lo dice Gálatas 3:27, tú hiciste referencia. Y luego, todavía más, algo que tiene que suceder es entender lo siguiente, y esto es bien importante. Yo tengo que aprender a discernir el cuerpo. Ser bautizados en el cuerpo, para mí, hablando ahora de la iglesia, del colectivo, la iglesia, es sumamente importante. Esto es sumamente importante.
Yo tengo que entender que ese quizás es uno de los problemas en los cuales la iglesia no ha sido relevante, es que no respeta el cuerpo. No nos respetamos entre nosotros. Somos muy limitados. No hemos entendido que yo no puedo hacer nada por la unidad de la iglesia, nada, a excepción de preservar la unidad. La unidad la hace Él, la unidad la hace el Cristo, la unidad la hace el Espíritu. El problema es que como no sabemos relacionarnos, como no tenemos una adecuada aplicación de principios, de respetos, no tenemos la justicia, no tenemos la verdad, no tenemos los principios que hacen la diferencia. Principios que hacen la unidad, para mí es precisamente fidelidad, justicia, hablar verdad y la libertad. Y eso es lo que hace estar bautizados en un cuerpo como una iglesia diferente, donde no hay siervo, donde no hay libre, donde no hay mujer, donde no hay varón, donde no hay griego ni judío. Es algo diferente, es un cuerpo diferente. Pero el problema es que no somos la iglesia, no hemos entendido eso. Yo no puedo producir la unidad. Y tú que me conoces de muchos años, yo hice muchísimos esfuerzos a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel internacional, para andar ahí tratando de hacer una unidad. Nunca con una mala intención, pero somos muy complicados. Los seres humanos somos muy complicados, somos muy complejos. No sabemos ser uno, porque no tenemos los principios de unidad. Entonces no podemos hacer esa unidad. Es lo que nos ha afectado es que Él la hace, pero nosotros no la hemos respetado, no hemos sido capaces de preservar a través de principios esta unidad que Él hizo. Entonces, ser bautizados en Él implica precisamente estas últimas cosas para pensar que estamos en el mismo tema, ¿no? Somos hechos partícipes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso nos me dice Hechos 3:14. Somos partícipes del Espíritu Santo, como hice referencia en una forma más amplia, conforme a lo que dice el libro de Hebreos. Partícipes del Espíritu Santo. Y Romanos 11:17, somos hechos partícipes de la rica savia, de la raíz del olivo, de la vida verdadera. Pero insisto, más allá de un misticismo, de una contemplación, más allá de una cuestión solamente ahí, pues religiosa, nos hemos perdido la vida del Espíritu. Hemos perdido la vida del Cristo. Entonces, ahí está nuestro grande reto de llegar a ser partícipes de Él, participantes de un llamamiento celestial. Creo que cuando entendamos esto, las naciones, las personas, mi vecino, mi familia, se van a dar cuenta que no estamos hablando de religión, que no estamos hablando de denominaciones, que estamos hablando de la vida abundante que Él prometió. De manera que los bautismos nos dan entrada a esa participación, a esa unidad, nos hacen uno. Y ahí me venía también el versículo de Romanos capítulo 8, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿no? Y por eso también dice, no unamos nuestro cuerpo a una ramera, porque no podemos ser uno con el espíritu y ser uno con los demonios o con la fornicación, ¿no? Entonces es un misterio cómo Él en mí, yo en Él. Dios nos da su propia vida. Él quiere vivir a través de nosotros, todavía seguir viviendo en la tierra, ¿no? Debería ser esta la ambición de cada hijo de Dios, que la vida del Espíritu vaya tomando más y más lugar y Cristo se vaya manifestando más en mí con su poder, con su amor, con su carácter, con su verdad, etcétera, ¿no? Y esto no es un lenguaje bonito, una utopía, sino sí, esto ya lo han vivido muchos hombres y mujeres de Dios. Es real, es algo que nos ha sido dado, el Hijo nos ha sido dado. Y con Él todas las cosas. Y dice, porque todos los que han sido revestidos
vestidos, esto es sumergidos en Cristo. Vamos, bautizados en Cristo. De Cristo están revestidos. Entonces, yo soy parte, llego a ser parte de un cuerpo. Lo hemos dicho. Él, entre tanto, Él va haciendo todo en mí, yo voy siendo una partecita pequeña en Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en lo que tú mencionas? Sí, ha habido muchos hombres que han tenido una experiencia muy especial de ser un regalo, un don de Dios. Sin embargo, tú sabes que muchos de esos hombres, por eso algunos se van con Lutero, unos se van con Calvino, otros se van con Wycliffe. O sea, no entienden que son un cuerpo, y todavía sectorizamos, todavía estratificamos, y bueno, yo nada más le creo a y casi cae en una, por concluir con algo como lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia llena de dones, como era el caso de Corinto. Ustedes son de Apolos, ustedes son de Cefas, unos dicen que son de no sé quién, y luego sale por ahí un matón, ¿verdad? Que dice, yo soy de Cristo. Ese es todavía peor. Ese es todavía peor, porque está utilizando el nombre de Dios para contender por algo que Dios no contiende. Para hacer división. Pero bueno, es parte de la naturaleza humana. Ojalá podamos ser revestidos del Cristo y de su vida indestructible. Sí, donde ya no hay hombre, mujer, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. O sea, es como dejar esa vida donde precisamente hay tantas diferencias entre unos y otros, y somos islas, cada uno podemos aislarnos y convertirnos en un mismo continente, uno en Cristo, porque la vida de Cristo, ¿no? Es la que ahora el hombre nuevo es todo Cristo en nosotros plenamente. Qué maravilloso. ¿Crees que fue interesante el día de hoy lo que platicamos? Maravilloso. Yo creo que era necesario el completar, ¿no? El completar con este aspecto de participantes del Espíritu, y creo que es lo que nos está haciendo falta. El personaje de Simeón para mí es todo un reto, un hombre que movido por el Espíritu, con la revelación del Espíritu, con el gobierno del Espíritu, fue efectivo, ¿no? Aparece en el momento indicado para hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer. O sea, es como en un gran concierto, tocó su parte de la partitura y no desentonó, no rompió la armonía, la sinfonía. Y creo que así es como todas las cosas fluyen cuando buscamos esta participación y esta llenura también en nuestra vida. Así que muchísimas gracias por esta conversación tan al mismo tiempo interesante y profunda. Pues siempre un gozo y si te das cuenta, es difícil contener la emoción. La palabra es algo maravilloso, y no es levantar la voz pretendiendo que la palabra pues no sé, sea más intensa, no, la palabra es así, pero la palabra, el ver la posibilidad de que se amplíe la audiencia, a que dos más me escuchen, aparte de ti otro, yo estoy más que satisfecho. Pero son muchos más. Gracias por este episodio número 11 de Conversando con mi Pastor, en el que pues cerramos el tema de participantes, y la semana que viene abrimos otra nueva conversación, otro nuevo tópico que seguro nos va a hacer crecer en estas virtudes, en esta gracia. Y te mando, Pastor, un abrazo muy, muy fuerte, con ganas de que cambien esas noticias y nos digas que allí en Monterrey está lloviendo de lo lindo. Tampoco diluviando, pero sí lloviendo bien. Debe llover conforme los planes de Dios en cualquier instante. Me refiero, la temporada de huracanes acá en México inició, entonces es probable que siempre es muy probable que haya las lluvias suficientes entre julio, agosto y septiembre. Qué bueno, que así sea. Un abrazo para todos. Un abrazo, bendiciones. Y en forma especial a la familia, bendiciones. Hasta pronto, hasta pronto.